Un saludo, mis queridos hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Voy a pedirles, donde quiera que estén, a los que ven este video, que junto conmigo inclinen el rostro para elevar una oración al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Glorificado y alabado sea tu nombre en esta mañana y por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, ayúdanos a entender la lección de la escuela sabática. Sobre todo esta lección ha sido enviada porque estamos muy pronto del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere prepararnos para que podamos estar listos para irnos con Él. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender en esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección tiene como título Defendamos la verdad. Y el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y versículo número 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, la lección de esta semana nos habla acerca de mártires del cristianismo y comienza desde la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia que está en el Apocalipsis y representa un periodo cristiano que termina en el año 100 o comienza en el año 100 y termina hasta el año 313, cuando se da el edicto de Milán o el edicto de tolerancia. Y desde el año 100 al 313, la iglesia sufrió persecuciones bajo el imperio romano civil, la espada, porque los emperadores querían que se le quemara incienso, habían hecho estatuas en diferentes ciudades y los romanos, que eran fieles a sus césares, quemaban estos inciensos, pero en estas ciudades habían cristianos y no estuvieron dispuestos por ninguna razón a idolatrar a estos hombres, sino ponerse siempre de parte de Dios. Y entonces eran llevados ante tribunales, asesinados por tratar de guardar el mandamiento del Señor, conservar su palabra. Así que vemos entonces que esta lección nos explica que después viene otra persecución, pero ya no solo la Roma civil, sino que ahora en su fase religiosa. Cuando estudiamos la semana pasada, lamentablemente los obispos, ¿verdad?, regresan de estar escondidos en las catacumbas, de huir, de ser fieles, y entonces Constantino les ofrece libertad religiosa, pero nosotros vimos la semana pasada cómo se introdujeron falsas doctrinas, pero también tenemos que reconocer que durante todo este periodo hubieron personas que fueron fieles, muy pocas, y vamos a estudiar algunas de ellas. Por ejemplo, aquí la lección nos menciona ya en el tiempo de Esmirna como Policarpo, el padre de la iglesia, quien fue un discípulo de Juan, fue martirizado públicamente en la hoguera. Y luego vamos a avanzar a lo que es la profecía de los 1260 años, que va desde el año 538, pero que explicaremos mañana mejor, hasta el año 1798. Y cómo a través de estos 1260 años de supremacía papal, los cristianos que no estaban de acuerdo con el poder jerárquico de la iglesia fueron
perseguidos. Sin embargo, voces se levantaron para preparar, eran los pioneros de la reforma protestante, donde tú y yo hoy estamos adorando al Señor. Si no hubiera sido por estos hombres fieles, pues estuviéramos sumidos bajo el poder papal en esta mañana. Así que vamos a estudiar aquí en esta lección qué fue lo que motivó a estas personas, cómo fue que ellos decidieron ser quemados en la hoguera, ser arrojados a los leones por mantenerse fiel. ¿Qué fue lo que los ayudó a ellos en estos momentos de dificultad a no rendirse, sino a ser fiel a nuestro Señor Jesucristo? Voy a tratar de ser lo más corto posible porque he preparado un video de 5 minutos que resumen la persecución que hubo desde los tiempos de la iglesia de Esmirna hasta los finales del dominio papal. Así que vamos a entrar en materia al repaso de la lección de la escuela sabática. Aquí podemos ver que tenemos a Policarpo, esta imagen, y tenemos a Juan Hus, quien hablaremos de él muy poco, lo menciona la lección de la escuela sabática, pero daremos algunos datos interesantes. Así que los invito a que miren todo el video hasta el final y bueno, vemos aquí cómo fue quemado, ¿verdad?, en la hoguera. Vamos entonces a seguir adelante en nuestro repaso de la lección de la escuela sabática, que yo creo, mis queridos hermanos, que no viene por casualidad. Yo estoy seguro también, como muchos otros predicadores, que Cristo está a las puertas y que nosotros debemos comenzar a prepararnos, así como estos hombres fieles, para ponernos de parte del Señor en momentos que serán muy difíciles para la iglesia, pero que así como ellos también fueron motivados a permanecer fieles a Dios hasta la muerte, Dios nos está hablando a través de esta lección para que nosotros también podamos estar listos para estos acontecimientos que muy pronto, mis queridos hermanos, se desenvolverán en este mundo. Y el Señor aparecerá finalmente a buscarnos a nosotros y a resucitar a estos hombres que murieron por Él, por amor a Él. Vamos adelante. El día domingo tiene como título Perseguida pero triunfante. Veamos algunas imágenes aquí. Vemos una imagen o dos imágenes. La primera que está aquí al lado izquierdo, derecho de mi pantalla, es a los valdenses, ¿verdad? Tomando un voto de ser fieles a Dios, y a la mano izquierda, desde mi punto de vista, mi ángulo, está la masacre de los valdenses. Dice aquí el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 23 y 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos conocer bien estos pasajes y poder explicar bien esta profecía que está aquí. No voy a gastar mucho tiempo, es un tiempo histórico bastante largo, y yo creo que, pues, como dije, el ser adventistas nos da a nosotros la bendición de conocer bien esta profecía de los 1260 días. Lo que sí tenemos que recalcar en este pasaje es que el poder que iba a cumplir esta profecía sale
de la cuarta bestia. Esto usted tiene que grabárselo bien. No sale de la tercera bestia, ni de la segunda, sino de la cuarta. Una bestia es un poder en la palabra del Señor. Es el cuarto poder que está reinando, y de allí es donde se levanta este poder, valga la redundancia, que es el que cumple la profecía. Y esta profecía comienza en el año 538. Nosotros sabemos que se dio un edicto en el 533 por Justiniano, donde autorizaba al obispo de Roma a ser la cabeza de la iglesia. Pero que este edicto no se pudo cumplir hasta el año 538, porque como explica la lección, habían 3 tribus bárbaras que no estaban de acuerdo con este edicto y no reconocían al Papa como la figura máxima de la cristiandad. Eran herejes, eran arrianos, no creían, ¿verdad?, que Cristo era Dios, por lo que la iglesia finalmente los destruyó. Pero estas 3 tribus bárbaras se mencionan aquí en la lección, y eran los visigodos, los vándalos y los ostrogos. Los ostrogos fueron los últimos en ser destruidos en el año 538, y es un estudio interesante ver todas estas guerras, pero no hay tiempo para esto. Y después que esta tribu bárbara fue destruida, finalmente comienza la fase papal, la persecución de la iglesia ahora, que tiene el poder contra aquellos que no están de acuerdo, no solamente con las doctrinas, sino con los abusos, los excesos que estos papas realizaron o comenzaron a tener. Y entonces comienza una tremenda persecución. La lección del día domingo nos dice que el Señor preparó un lugar, ¿verdad?, para que la iglesia pudiera sobrevivir, porque si no hubiera sido así, en este periodo la iglesia posiblemente hubiera desaparecido. Y nos dice aquí entonces, ¿verdad?, que Dios preparó un lugar, como veremos el pasaje, y ese lugar fue esta tierra donde tú y yo estamos, el descubrimiento de América. En el año de 1620, específicamente el 11 de septiembre, los cristianos conocidos como los padres peregrinos llegaron a lo que hoy es Massachusetts, y allí, mis queridos hermanos, esos 102 pasajeros comenzaron una iglesia, una nación que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, basado en fundamentos cristianos. Llegaron en un barco llamado el Mayflower, ¿verdad? Y yo tengo que decirles que no solamente venían siendo perseguidos por la Iglesia Católica, sino también por sus propios hermanos en Inglaterra, que también habían adoptado el mismo ejemplo de la Iglesia romana. Ya sabemos que en Babilonia tiene hijas, y estos puritanos que querían seguir la palabra del Señor estaban siendo perseguidos por todas partes, pero el Señor les dio un lugar para que fuera sustentada por esos 1260 años, o cuando ya pues había pasado mucho tiempo, porque como dijimos aquí, ellos llegaron en 1620, en el año 1620, y este periodo de persecución terminaría en el 1798. Pero vamos a ver otros pasajes, vamos a seguir adelante para poder dejar espacio para que puedan ver este video que resume la persecución y que nos ayude a meditar en lo que nosotros tenemos por delante. Dios, así como ayudó a esta iglesia para que pudiera resistir, para que pudiera conservar la fe que hoy nosotros hemos heredado, Dios también cuidará a su pueblo.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo, ¿verdad? Esto nosotros debemos de saberlos bien, y también sabemos que según el libro de Ezequiel 4, versículo 6 y números, esto significa que una profecía equivale un día a un año. Y la lección nos habla aquí de un doctor llamado William Shea, que es un cronólogo erudito y que dice que tiene 23 líneas de evidencia bíblica a lo largo del Antiguo Testamento para este principio, y los intérpretes de la Biblia la han utilizado a lo largo de los siglos. O sea, no solamente nosotros creemos que la Biblia debe de estudiarse a través del sistema o histórico, historicismo, sino que hay pruebas de otras personas también que corroboran que nosotros estamos dando una interpretación correcta a los eventos. De todas maneras, si usted divide los 1260 en 360, no nos llevaría a ningún lado. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que esta profecía tiene que ver con el tiempo del fin. No cabe la menor duda. Usted y yo somos un movimiento profético levantado para predicar la palabra del Señor y, lo más importante, prepararnos y preparar personas para los eventos finales donde el Señor Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. Pero de cualquier forma, lea la cartilla de la escuela sabática. Si no entiende esta profecía de los 1260 años, que a estas alturas debemos entenderla bien, bueno, aquí en un resumen puede leer un poco más y aprender acerca de esto que es tan importante, porque la lección termina preguntándonos que el cumplimiento de las profecías bíblicas, cómo fortalece nuestra fe. Y es que esto es muy importante porque Dios nunca se equivoca. Y al tener confianza en lo que ocurrió en el pasado, eso nos da la seguridad que todo lo que está profetizado para el futuro se cumplirá. Además, ya prácticamente se está cumpliendo todo. Solo falta, mis queridos hermanos, que aparezcan los estandartes de Roma, que usted debe saber qué es, y estaremos envueltos en la historia final de este mundo. Sigamos adelante. Aquí tenemos una cita que nos hace una advertencia a nosotros, un llamado para que podamos tomar esta lección como un ejemplo y poder estar listos, mi hermano, preparados para los acontecimientos que estamos tú y yo viviendo en estos momentos. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto se iniciará un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas van a revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera con las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos, pero los siervos de Dios no deben confiar en ellos mismos en medio de esta gran emergencia. La secuencia de estos eventos venideros está en las manos de Dios. El mundo no carece de gobernante. La majestad del cielo tiene en sus manos el destino final de las naciones y las preocupaciones de su iglesia. Mis queridos hermanos, si nosotros creyéramos esto, no tendríamos tanta angustia, porque si bien es cierto que los acontecimientos están muy prontos a ocurrir, este mundo para el cristiano que cree en Dios no está a la deriva, estamos en sus manos. Yo escuché una predicción en esta semana que me dejó un poco triste de
estos movimientos independientes, no voy a tan siquiera a mencionar nombres, ¿verdad? Que están destruyendo la organización de la iglesia, ¿no? Si bien es cierto, mis queridos hermanos, somos salvos porque nosotros amamos a Cristo, y si bien es cierto que somos salvos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y no en los libros de la iglesia. La sierva de Dios dice que la mayoría de los nombres que están escritos en los libros de la iglesia prácticamente no están viviendo una fe que glorifique a Dios. No es tener el nombre escrito en el libro de una iglesia que nos va a salvar, sino realmente la experiencia que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y como veremos a través de este estudio, fueron muy pocos, hermanos, los que realmente fueron fieles al Señor, que se levantaron. Después hubieron otros que siguieron a estas personas fieles, ¿no? Y se formó una gran multitud, una multitud que estará con Cristo en el cielo, porque estos hombres tuvieron fe y estudiaron la palabra del Señor. Pero nosotros no tenemos que estar preocupados por quitar a los hombres que son buenos o malos, si dirigen bien o no. La sierva de Dios es muy clara, la iglesia está en sus manos, ella quita y pone reyes. Debemos orar y antes de poder hablar en contra de la iglesia o pensar que estamos haciendo algo bueno, mis queridos hermanos, deberíamos pedir al Señor que nos ayude a confiar que Dios dirige su obra en esta tierra. Al fin y al cabo, como podemos ver, esos padres de peregrinos que venían huyendo, no venían siendo perseguidos solamente por la iglesia católica, sino por aquellos que habían, mis queridos hermanos, pertenecido a la reforma protestantes. No hubo una unión entre los cristianos y hasta el día de hoy no estamos unidos. La persecución vendrá tanto de la iglesia romana católica como de las hijas que están con esta iglesia. Así que, mi querido hermano, lo que tenemos que hacer es confiar que el destino final de las naciones y las preocupaciones de su iglesia están en las manos del Señor. Tú y yo, si realmente conocemos al Señor, no tenemos por qué vivir preocupados, porque Dios tiene el control de la historia de este mundo. Y si de verdad tenemos fe, debemos de confiar en eso. El día lunes tiene la luz vence a las tinieblas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La lección nos explica que este libro de Judas fue escrito en el año 65 y que estas palabras que están escritas aquí de cómo hombres impíos iban a entrar encubiertamente dentro de la iglesia, ayudaron durante la Edad Media, esa edad donde los cristianos fueron perseguidos, a entender lo que estaba ocurriendo, a ver el cumplimiento de las profecías. Y estos hombres fueron valientes y contendieron ardientemente por la palabra del Señor. Aquí en la segunda parte de esta lección del día lunes, nos habla de, o nos cita Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La lección nos dice que estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna, una iglesia que padeció, mis queridos hermanos, desde el año 100 hasta el año 313, la persecución del Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron para poder resistir, para morir? Aquí vemos una foto de los cristianos
en los coliseos romanos cómo eran exterminados, asesinados, y cómo la multitud, ¿verdad? Algunos o la mayoría se gozaba, otros se convertían, como estudiamos la semana pasada, porque la fe de estos mártires era semilla que daba fruto para el reino celestial. En la otra imagen anterior estaba la ciudad de Esmirna, todavía existe, están las ruinas, una ciudad próspera, fiel al imperio romano, que cada año se celebraban fiestas, ¿verdad? Y se obligaba a la población a ir y prender incienso. Ahora, aquellos que no eran cristianos no tenían ningún problema, eran fiestas, festejos. Sin embargo, aquellos cristianos fieles que no querían adorar a un emperador o una estatua se negaban, y entonces eran llevados a estos coliseos donde eran devorados por leones o finalmente asesinados por gladiadores. Pero la lección dice: no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, que Él nos daría la corona de la vida. Y aquí la lección nos habla de un Dios llamado Dionisio, ¿verdad? Para los griegos el dios Baco, el dios de la borrachera, de las fiestas, y se nos explica que se le ponía una corona a los sacerdotes de este culto cuando morían, y dice que el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, usa este símbolo para representar a aquellos a quien Dios le pondrá la corona de la vida eterna. Y estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna, uno de los dioses, dice, paganos de la ciudad era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. Cuando morían los sacerdotes de Dionisio, en el cortejo fúnebre se les colocaba una corona sobre su cabeza. Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de la vida, que se coloca en la cabeza de los que vencen a la fuerza del mal. La corona de la vida se entrega a quienes soportan pruebas, dificultades, sufrimiento y la muerte misma por amor a Cristo. Esta corona, este deseo de estar con Cristo por la eternidad, animó a los cristianos, creían en la promesa del Señor, a mis queridos hermanos, morir, ser fieles hasta la muerte. Esa corona de la vida está prometida también para ti y para mí. Y no importa qué suceda en este mundo, el Señor vendrá, mis queridos hermanos, y la sierva de Dios dice que Él mismo pondrá esa corona de vida a cada cristiano. El mismo Señor Jesús pondrá esa corona de la vida eterna en tu cabeza. Habrá la eternidad para hacerlo. El mismo Señor Jesucristo se parará delante de ti y de mí y de esos mártires, mis queridos hermanos, que dieron su vida y serán coronados con la corona de la vida eterna. Por supuesto, nosotros nos quitaremos esas coronas, las arrojaremos delante de nuestro Dios en símbolo de respeto, nos arrodillaremos porque realmente esa corona la merece el Rey de Reyes, pero estaremos allí, mis queridos hermanos, por la eternidad. Vienen momentos difíciles, pero así como estos cristianos que fueron fieles en el pasado por la promesa de la vida eterna, tú y yo también seremos fieles por amor a nuestro Señor Jesucristo. El día martes tiene como título Valor para permanecer firmes. Uno de los pasajes lo encontramos en Hechos 5, 28, 29, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
La lección del día martes nos habla acerca de los valdenses. Los valdenses son cristianos que fueron llamados así por su fundador, llamado Pedro Baldo. En el año de 1175 fue testigo de la muerte de un amigo de él y comenzó a preocuparse por su vida espiritual. Buscó la ayuda, por supuesto, de un sacerdote, quien le leyó las escrituras donde aparecía la historia del hijo del joven rico. Y entonces este sacerdote le cita el pasaje donde el Señor Jesús le dice a este joven: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme. Nosotros sabemos que el joven rico se puso triste porque tenía muchos bienes. Sin embargo, Pedro Baldo tomó este consejo en serio. Tenía a su esposa, 2 hijas, le pagó los estudios completos a las muchachas, le dio a su esposa para que viviera y se fue a estudiar las escrituras. Como la única versión que había en ese entonces era la versión latina, aparte por supuesto de los idiomas o de las lenguas de los idiomas originales, Pedro Baldo mandó a traducir los evangelios en la lengua vernácula común. Y entonces salió a las calles a proclamar la palabra del Señor, se despojó de todo lo que tenía. Ya para el año 1177 tenía muchos seguidores que habían dejado también sus riquezas y que estaban predicando acerca de la palabra del Señor. En este año el Papa Lucio III lo declara hereje y finalmente es excomulgado en el año 1184. Los valdenses copiaban las escrituras, se fueron a las montañas del Piamonte, desde allá bajaban y se mezclaban con las personas, y cuando encontraban a alguien que veían que estaba interesado en conocer la fe salvadora, entonces compartían pasajes de las escrituras. Muchos fueron apresados por compartir la palabra de Dios, fueron asesinados, casi fueron exterminados, fueron arrojados de la montaña, niños, mujeres embarazadas, hombres, solamente por sustentar la palabra del Señor, porque creían en la palabra de un Dios todopoderoso, en la resurrección. Se levantarán como estandartes de ser fieles, porque mis queridos hermanos, estamos hablando que se estaba cumpliendo la profecía de los 1260 años. Estaba en el apogeo, ¿verdad? Del cumplimiento de esta profecía, valga la redundancia, donde no se permitía a nadie desafiar la autoridad del clérigo. Sin embargo, Pedro Baldo junto con los valdenses se levantaron en ese tiempo para decir que solamente creían en la palabra de el Señor. Como dice el apóstol San Pedro, era menester obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. He aquí yo vendo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor tiene poder para cambiar nuestros corazones y para vivir de acuerdo a ella. Y si tenemos fe en el Señor, en esa corona, mis queridos hermanos, seremos capaces, como Pedro Baldo, los valdenses, de ser fieles aún hasta la muerte. Porque la palabra del Señor nos convence. Cuando creemos en el Señor, sus promesas son una realidad en nuestra vida.
El día miércoles la lección nos habla acerca de el lucero de la reforma. Y estamos hablando de John Wycliffe, un tremendo teólogo, ya para el año 1374, aunque él había nacido en una granja, estaba dando clases en la Universidad de Oxford, un reconocido teólogo. Para ese año la Iglesia Católica estaba pidiendo más dinero. Sin embargo, John Wycliffe se opuso a esto y dijo que Cristo había llamado a sus discípulos para que fueran pobres, para que trabajaran y no para que fueran ricos y vivir en opulencia. Esto trajo mucho malestar a la Iglesia Católica, que en el año 1374 hizo 5 edictos donde lo condenaba de 18 herejías. No pudieron asesinarlo cuando estaba en su, digamos, apogeo, en su ministerio, pero cuando murió, lo desenterraron, quemaron su cuerpo, sus huesos y esparcieron su ceniza en el río Suiz. Este hombre creía en las escrituras, comenzó a traducir la Biblia en el idioma inglés. Antes de ser traducida, lamentablemente murió. Sin embargo, esta Biblia sirvió para que el Evangelio pudiera esparcirse por toda Inglaterra. Aquí nos dice en la nota de la lección de la escuela sabática, dice, mientras estudiaba las escrituras, era transformado por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las santas escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. Mi querido hermano, si nosotros queremos ser fieles al Señor, necesitamos volvernos al estudio de la palabra. Yo promuevo el año bíblico, lo mando por Facebook, lo mando por WhatsApp, lo mando por todas partes. Yo espero que realmente nosotros podamos leer la palabra del Señor, porque en la palabra de Dios hay poder para transformarnos y nos da fuerza para seguir adelante en los momentos difíciles. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El estudio de la palabra del Señor. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que el miércoles el énfasis es el estudio de la palabra del Señor, lo que ayudó a Wycliffe a convertir Inglaterra en ese entonces en una nación que se volvió al Señor porque estudiaba la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, todos estos pioneros de la reforma que comenzaría en 1517 se preocuparon por traducir la palabra, por leerla, y de ella, mis queridos hermanos, encontraron fuerza para oponerse al poder reinante de aquel entonces, que no solamente perseguía o encarcelaba, sino que asesinaba, mataba, quemaba a aquellos que se oponían, mis queridos hermanos, a esta jerarquía. Así que tú y yo, entonces, debemos estudiar las escrituras también
para regocijarnos. Aquí la lección dice que no estudiaban como legalistas, sino como alguien que come, que se goza en la palabra del Señor. La pregunta es para nosotros, mis queridos hermanos, ¿estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos poniendo en práctica esto? ¿Nos gozamos en estudiar la palabra del Señor? Un pasaje más para terminar el día miércoles. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. John Wycliffe fue un soldado del Señor. Sufrió penalidades, pero mi querido hermano dejó la Biblia traducida en inglés, que hoy es un baluarte en Inglaterra y que convirtió una nación al cristianismo. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros ser soldados de Cristo. El día jueves tiene como título Animados por la Esperanza. Y en este pasaje nos habla de la promesa de la resurrección. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi querido hermano, falta poco para que Pedro Baldo, los valdenses, Juan Hus, los husitas, John Wycliffe y todos aquellos que a través de la historia, no solamente en la parte imperial, sino en la parte de supremacía papal, que murieron y testificaron por el amor al Señor Jesucristo, se levantarán de los muertos para recibir la corona de la vida. Aquí vemos en esta imagen una tumba vacía, porque el ángel le dijo, ¿por qué buscáis al que vive? Cristo viene pronto, mi querido hermano. La iglesia enfrentará dificultades, pero tenemos la promesa de la vida eterna. Él tiene la llave de la vida. Y mi querido hermano, nos levantaremos y tenemos que descansar. Saldremos de esa tumba y recibiremos la corona de la vida. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos animarnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y la mayoría de aquellos que leen las Escrituras creen que esto está pronto a ocurrir y que el Señor Jesús vendrá pronto. Así que han habido persecuciones. La iglesia ha sufrido a través de la historia y tiene que enfrentar el último desafío. Pero mi querido hermano, cuando estemos en la prueba y en la angustia, así como todos esos pioneros y reformadores que murieron por el Señor, se aferraron a la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Y pronto el Señor viene a buscar a aquellos que han sido fieles hasta la muerte, mis queridos hermanos, por amor a nuestro Dios, por ser fieles a su palabra. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo creo en el Hijo del Señor. Yo creo en la vida eterna. Cada día que me pongo más viejo, que avanzan los días, sé que estoy cerca de descansar, pero me aferro a la promesa. Ojalá que realmente pudiera hacer algo por mi Señor, no porque es legalismo, ni porque quiero salvarme por las obras, sino por todo lo que Él ha hecho por mí. Mira esa imagen de Cristo abrazando, es una imagen maravillosa. Así el Señor te abrazará
a ti, mis queridos hermanos, si eres fiel, aún aunque tengas que morir. Necesitamos ir pensando que estas lecciones nos ayudan para prepararnos para lo que está por venir. Estos hombres, algunos de ellos eran importantes, como Pedro Baldo, una persona pudiente, llena de dinero, que abandonó todas las riquezas por seguir a su maestro. John Wycliffe pudo tener mucha fama porque era un gran teólogo. ¿Quién no quisiera enseñar en una de estas universidades? Sin embargo, se opuso a la opulencia de aquel entonces, la jerarquía, y fue, mis queridos hermanos, perseguido, tuvo que estar escondido. Y aún sus cenizas, como ya estudiamos, las sacaron, las quemaron, las esparcieron. Pero así como esas cenizas se esparcieron por el río, se esparció la palabra del Señor con la Biblia que él tradujo. Voy a terminar en esta hora poniendo un video de unos 5 minutos que da el testimonio de cómo Juan Hus murió en la hoguera, y cómo usted va a ver cristianos que perdieron la vida en los coliseos. Mientras usted mira este pequeño video de 5 minutos, medite, mis queridos hermanos, en cómo estos cristianos tenían tanta fe que decidieron morir por el Señor. Dios estaba con ellos. Dios estaba allí viendo su fe, y algún día se levantarán todos esos niños y mujeres que perecieron a recibir la corona de la vida eterna. Veamos este pequeño video. Él no tiene muy buena calidad porque es un video muy viejo que estuve cortando, pero realmente se puede ver las imágenes de cómo los cristianos fueron fieles al Señor. A ti y a mí nos esperan momentos difíciles, pero mi querido hermano, ellos creían en la palabra, y si tú y yo creemos, moriremos aún como murió Juan Hus, cantando un himno para gloria y alabanza a él. Que el Señor te bendiga. Vamos a ver este pequeño video. Mis queridos hermanos, bueno, quiero pedirles una disculpa. Tuve que volver a grabar el video porque YouTube me lo bloqueó por el video que hice de las persecuciones. O sea, el pequeño video, el resumen que quería poner de lo que había ocurrido desde el tiempo de Esmirna, pasando por los 1260 años, en los cuales muchos cristianos perdieron la vida por su fe. Pero bueno, de todas maneras les deseo un feliz viernes, día de la preparación, un feliz sábado, que el Señor los bendiga. Y bueno, les recomiendo que vean la película de Juan Hus y también la de Wycliffe. Todas están allí, son muy interesantes, y de esta forma podrá tener una idea, ¿no?, de cómo estos hombres de Dios murieron por servir al Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.